En España, un jurado popular suele estar compuesto por 9 ciudadanos liderados por un juez que será el que fije el objeto del veredicto y les transmita las reglas para poder reflejarlo correctamente. El juez nunca podrá tomar parte en la decisión del jurado ni en su votación. Para emitir veredicto de los hechos que hayan quedado probados, se requieren 7 de los 9 votos del jurado si fueran perjudiciales para el acusado y 5 de los votos si fueran favorables. Es importante resaltar que, a diferencia de los juicios realizados en Estados Unidos, que son los que solemos ver en el cine, los juicios españoles suelen estar exentos de la teatralidad y grandilocuencia en los discursos, tanto de la defensa como de la acusación. El origen de dichas diferencias entre ambos sistemas se encuentra en las raíces históricas de cada continente. Mientras en el sistema europeo al que pertenece España, el veredicto venía del monarca del Estado absolutista, de arriba abajo, en Norteamérica su origen está en los inmigrantes, que formando una república única, delegaron al pueblo todo el poder, de abajo arriba. Y mientras que aquel letrado que sea un gran orador ganará puntos en Estados Unidos, en España se volverá cansino, aburrirá al juez y acabará perjudicando a su cliente. En resumen, si en un tribunal español Tom Cruise gritase «¿Ordenó usted el código rojo?» a Jack Nicholson, muy posiblemente el juez le acabaría lanzando la campanilla a la cabeza. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Soy Iván de Cristóbal, soy escritor, guionista frustrado, publicista, básicamente contador de historias y el autor de Sala de Espera. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Ana. 2 mujeres esperan a que lleguen las 11 de la mañana, cada una en una sala de espera distinta. Mariona en la sala de espera de un juzgado y Lucía en la de una gran empresa. Este es el arranque de la historia de Sala de Espera, pero ¿de dónde surge esta historia? Pues me imagino que de diferentes anécdotas, diferentes historias, diferentes vivencias. Realmente no hay una noticia concreta que me haya inspirado nada, ¿no? Siempre hay temas, esta novela recoge muchos temas como el de los valores, la religión, el propósito. Yo creo que en mi mente los he ido recogiendo hasta hilvanar una historia que en un momento determinado, yo creo que de forma espontánea, hizo clic y de ahí viene la novela. Sí que es verdad que cada una de esas historias puedes encontrar pues, reflejos en diferentes noticias de actualidad, en el caso tanto de Mariona como el de Lucía, pero no hay ninguna noticia o ninguna experiencia que haya vivido yo en concreto que haya hecho surgir la historia tal y como está contada. A mí hay una cosa que me gusta de la historia, que me remueve, ¿no? Porque, a ver, las protagonistas son 2 mujeres que toman decisiones en un momento de su vida que no sabían ellas que iban a ser tan decisivas en su trayectoria vital, ¿no? Y yo, la verdad es que ese es un miedo que yo creo que he sentido muchas veces, el miedo a equivocarme en algo trascendente y que pueda tener repercusiones. Pues yo creo que es el miedo de muchísima gente, ¿no? La verdad es que
Yo creo que hay decisiones, es curioso, ¿no? Porque es una reflexión que compartes conmigo y quizá yo no la había hecho nunca, pero yo creo que tomamos decisiones que creemos que tienen mayor importancia de la que realmente tiene, ¿sabes? A veces nos casamos, por ejemplo, y la bombo y platillo, y luego nos divorciamos sin hijos 4 años después y no ha pasado nada, ¿no? Y luego hay decisiones como lo que pasa en nuestras protagonistas que pues generan como una reacción en cadena que casi las marcan de por vida, ¿no? Y a todos nos pasa y muchas veces, pues, quizá aquellos que son más inconscientes, pues a esto les pasa mucho más a menudo. Y luego pues, van tomando decisiones sin pensar y luego se dan cuenta que están en un escenario, están en una situación que igual no es la deseada, ¿no? Ujú. ¿Qué podríamos contar de la historia de las dos mujeres? Porque lo hablábamos antes de empezar, que la gracia del libro es desvelar el por qué han llegado allí y qué decisión están esperando, ¿no? Pero, ¿qué podríamos contar de Lucía y de Mariona? Bueno, a ver, son dos mujeres que yo creo que ambas dos tienen una fuerte personalidad. Yo creo que son dos mujeres que cada una en su ámbito yo creo que sí que podríamos pensar que tienen cierta independencia y están hechas a sí mismos, pero realmente, y esto se van dando cuenta, están modeladas por una serie de prejuicios, una serie de valores, por el entorno. Y yo creo que ambas dos se dan cuenta poco a poco de que pues esa supuesta autonomía, libertad, yo soy lo que soy porque me he hecho así, pues no es tan cierta, ¿no? Y esto un poco nos pasa a todos. Creemos que somos dueños de nuestro destino y de nuestras decisiones y nos damos cuenta que somos muy esclavos del entorno, de cómo nos ha condicionado pues, la familia, el contexto, incluso las religiones que hemos elegido, nuestros valores, nuestros prejuicios. Y yo creo que la historia, no creo que sean dos mujeres especialmente singulares, ¿no? O sea, no estamos hablando de Juana de Arco en ninguno de los casos. Pero sí que son dos mujeres que poco a poco van siendo conscientes de su propia situación, de sus prejuicios, de su forma de ser, de su forma de pensar. Y yo creo que al final en ambos casos hay un proceso muy de transformación, ¿no? Y creo que ambas dos son mujeres valientes, porque enfrentándose a situaciones difíciles y a encrucijadas bueno, en algunos casos te pueden pues hundir, ¿no? Yo creo que son suficientemente fuertes para luchar y para seguir adelante. Entonces, bueno, yo creo que la fuerza o la valentía me parece que está bastante vinculada al género femenino. O sea que yo creo que son dos mujeres muy parecidas a cualquier mujer que pueda leer este libro. Y es una historia con dilemas morales. Hay un dilema moral muy importante dentro de la historia. ¿Podemos hablar un poco de ese dilema? Sí, claro, es el arranque. Me parece que no hacemos spoiler a nadie, ¿no? No, bueno, a ver, ella es médico residente primer año, un R1, como se llama en medicina, y bueno, le viene una paciente pues embarazada, a punto de perder el bebé y con una complicación importante y que necesita imperiosamente una transfusión de sangre y no puede porque resulta que es testigo de Jehová y además lleva bueno, es testigo de Jehová y los que conocen un poco este tipo de religión saben que no pueden recibir sangre ajena porque para ellos la sangre es lo más sagrado, ¿no? Y que además pues recibir sangre ajena pues las condena un poco al infierno, en el más allá. Y ella está entre la lucha entre sus propios valores, que son los derivados de un juramento hipocrático, que es el de salvar una vida, al de su paciente, que es la de salvar un alma, ¿no? Siendo testigo de Jehová. Y esa es la encrucijada que se encuentra, en el caso de Mariona, solo arrancar la novela, ¿no?
Ujú. Oye, ¿cómo fue el proceso de documentación? Porque tienes toda la parte de los testigos de Jehová, de entender, yo no sé si tienes cercanía con esta religión, pero también cómo funcionan los hospitales, cómo es la vida de un médico residente. A ver, fue por un lado dura y por otro lado, pues excitante, ¿no? Porque al final en tu proceso de documentación hay una parte de aprendizaje. Fue dura porque realmente la gente empieza siempre, o dicen que empieza a escribir por lo que sabe, ¿no? Porque soy publicista, pues eras una vez una agencia de publicidad. O los escritores acaban escribiendo sobre protagonistas que son escritores también. Yo escribía sobre dos mujeres y hablaba sobre un juicio, o sea, tienes que documentarte mucho sobre las leyes, los procesos judiciales, etcétera, sobre los testigos de Jehová, sobre los temas hospitalarios, médicos, etcétera. Tuve la gran suerte de hablar con muchísima gente, muchos especialistas de cada profesión, algunos amigos, otros desconocidos, que me ayudaron mucho en el proceso. Primero en el explicarme cómo son las cosas y ayudarme a inspirar la historia y a darle forma, y luego en revisar las cosas para que no hubieran problemas. Yo estuve hablando, yo no tenía contacto directo con testigos de Jehová, había tenido en su momento, por temas muy, muy casuales, pero sí que hablé con algún testigo de Jehová, con más de uno, hablé con otras personas que profesan religiones que son con cierta, con dogmas bastante férreos, como en el caso del Opus Dei, ¿vale? Y la verdad es que en este proceso he aprendido, he empatizado también, me he librado de un montón de prejuicios que podía tener antes de escribir la primera palabra. Y lo que sí que es bueno es que en este proceso al final estás absolutamente obligado a documentarte todo porque el narrador no es un periodista, es un contador de una historia, con lo cual tiene que ser ajeno a la misma, o sea, no puedes posicionarse, ¿no? Quienes se posicionan son sus protagonistas. Y para no posicionarte tienes que tener la mayor información posible de todos los ángulos de lo que estás contando, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy interesante y me he tirado con esto meses. Y bueno, luego ahora se me ha olvidado la mitad, pero sí que te puedo decir que tanto a nivel médico como judicial, como en la parte más espiritual o religiosa, pues yo he seguido un proceso muy parecido al de las dos protagonistas. Y, ¿has hablado con médicos y les has, puesto sobre la mesa este dilema, ¿no? ¿Qué harían ellos? Que es un caso que a veces ha saltado en los medios de comunicación. Yo recuerdo hace bastantes años que creo que era en Cataluña hubo un caso también hace unos años y, bueno, no sé si has tenido la oportunidad de contrastar Sí, este tema. yo tuve reuniones, tuve incluso justamente dos workshops aquí, ¿no? Con médicos residentes de primero, segundo y tercer año, ¿no? Ujú. Y con ellos lo que me interesaba sobre todo es la parte de empatía, de cuán formado está un médico en temas de empatía y de cómo tratar a un paciente en los primeros años. Y es lo que más me interesó. Todos los que yo he hablado, casi todos me decían que era una de las grandes carencias y uno de los grandes retos. Porque al final tú puedes ser residente y tener más o menos especialización en lo que estás haciendo, ¿vale? Y evidentemente te ayudan, pero de pronto se te muere alguien y le tienes que decir a un familiar que se te ha muerto o que está muy grave o que tal o cual. Eso es lo más difícil y siempre todos denunciaban, ostras, es que aquí vamos con unas carencias terribles a enfrentarnos con la realidad, que es cuando llegas pues, a urgencias o a donde sea, ¿no? Eso es de las cosas que más me impresionaron. Y yo creo que quizá más me inspiraron a la hora de modelar la personalidad de Mariona, ¿no? En cuanto a la parte de la decisión, tú me has hablado de una vez en Barcelona, yo quizá la más próxima fue una que ocurrió en Huesca, en Aragón, pero bastante reciente, en 2019, que llegó una mujer, una chica muy joven, Liliana creo que se llamaba, o se llama porque está viva, ahora sí que estoy haciendo spoiler, una grave peritonitis y, bueno, como que entró en coma, estuvo en coma 17 días. Y los médicos, y tenía pues una carta de voluntad, un testimonio de voluntades, era testigo de Jehová, no podían hacer una transfusión
Y hay una cosa que se llama la ley de independencia del paciente que hace que no le puedas hacer una transfusión, por muy médico que tú seas. Y como los médicos estaban seguros que iba a morir, pues fueron a la Junta de Aragón, al gobierno, a A la pedir Diputación. a la Diputación a pedir que por favor revocasen pues esta ley para que pudieran hacer una transfusión y dijeron que no. Y la chica milagrosamente se curó y dio las gracias a los médicos y oye, gracias por respetar mi voluntad y tal y cual. Pero claro, los médicos intentaban todo lo contrario. Entonces yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si esta chica se hubiera despertado con la noticia de que se había salvado gracias a una o varias transfusiones? O sea, hubiera recibido las noticias de igual manera, ¿no? No sé, esto me hubiera inspirado, ¿no? Y hablé con algún médico hospitalario, incluso que ha pasado residencias, que está en urgencia de tiempo y tal, y me ayudaron mucho a documentarme y a decir que hay médicos que evidentemente les cuesta mucho tomar este tipo de, o respetar este tipo de decisiones. Pero muchísimo, porque vuelvo a decir, te enseñan en los 5 o 6 años de carrera a salvar vidas. Con lo cual, cualquier cosa que sea contraria a esto, para ellos es, pues bueno, es realmente un problema grave. Quizá este caso lo vemos un poco más ajeno, bueno, yo no soy testigo de Jehová, pero nos pilla un poco más ajeno por el tema de que es una religión muy concreta y demás, pero es verdad que los médicos a veces, cuando hay un enfermo muy grave, a veces ofrecen tratamientos, algunos médicos, que bueno, que a lo mejor el paciente dice, mira, yo no quiero pasar por esto, quiero vivir lo que me quede con dignidad, y hay médicos que también les cuesta entender eso. Sí, bueno, ahora yo creo que el debate más cercano que tenemos, o el quizá el más próximo, es el de la eutanasia, ¿no? Ujú. El derecho a la muerte digna y todo eso. Además, es un debate que ocurre en muchísimos países. Eh, yo creo que al final todo esto, y perdona si ahora me salgo un poco, pero creo que hay un tema en común que son los valores, ¿no? Yo al final creo que cada uno de nosotros está formado por unos valores que nosotros en mayor o menor medida pues los tenemos como parte muy férrea de lo que somos, ¿vale? Y cuando nos encontramos con gente que tiene unos valores totalmente diferentes, es cómo nos tomamos esa oposición, ¿no? O ese punto de vista diferente. Yo creo que en general, y no quiero ser muy negativo, ¿no? Pero creo que en general somos muy poco empáticos a la hora de ponernos en los zapatos del que tenemos enfrente. Yo creo que enseguida nos sale el desprecio, ¿no? Esta persona debe ser idiota o ignorante, ¿no? O sea, nos cuesta mucho y siempre creemos que estamos en poder de la verdad cuando realmente hemos sido educados en una parcela muy determinada y tenemos un conocimiento limitado, ¿no? De lo que es el mundo. Yo, por ejemplo, tuve la suerte, mira, parte de la novela se escribió en Egipto, porque justamente me coincidió cuando empecé a escribirla fuerte con intensidad en un viaje que tenía ya programado. Y me acuerdo que uno de los guías que tenía me empezó a contar el porqué de muchas de los ritos islámicos, ¿vale? Y te dabas cuenta el porqué del ayuno, el porqué rezar cada 4 horas, y hay muchas cosas que incluso tenían una implicación médica. Y escuchabas a esa persona y veías una religión tan alejada como la que yo pueda tener, como es el Islam, pues la veías de otra manera. Entonces, yo siempre pienso que antes de poner los prejuicios por delante y simplemente denostar o denigrar a alguien que piense totalmente diferente a nosotros, yo creo que lo que tendríamos que aprender todos es a abrir un poco las orejas y entender, ¿no? O sea, escuchar primero y luego juzgar después. Y eso en general, y no quiero decir que yo sea justamente lo contrario, también tengo mis prejuicios, pero en general el aprender a escuchar y a debatir y no a discutir y a pelear es algo que me parece que deberíamos aprender desde la escuela y que no sabemos.
Igual me he puesto un poco filosófico de aquí. No, no, es muy pertinente porque realmente es uno de los temas, ¿no?, que toca la novela. Y una cosa que me ha llamado la atención, que me imagino que te habrás documentado, ¿no?, y que yo desconocía, y es que hay hospitales que están preparados para atender a quienes profesan este tipo de creencias. Sí, cada vez más. Los testigos de Jehová, que al final no voy a decir una organización, es una congregación muy importante, ¿vale? Y es internacional. Mira, el otro día estábamos aquí tenemos lo de la Copa América y justamente se hicieron las Aquí en preliminares. Barcelona. Sí, al lado, en un pueblo que está muy cerca, ¿vale? Y Vilanova y Geltrú. Y se hicieron las preliminares y, como es un evento internacional, había una parada de los testigos de Jehová en cada 100 metros. Yo nunca había visto algo así. Además, la mitad eran todos extranjeros, ¿vale? Y no sé, igual es como cuando estás embarazado, que ves embarazadas por todas partes. Pues había testigos de Jehová por todas partes, ¿no? Entonces, igual es eso, pero aquello fue espectacular. Te hablo de hace unos meses, ¿no? Digo, mira, me voy a... Sí, pero anoto, perdóname que te interrumpa, que en la guerra de Ucrania, en las fronteras, también había muchos, gente de distintas religiones intentando captar a la gente que huía de la guerra, ¿no? Es curioso, es curioso. Claro. Entonces, bueno, al final todo el mundo hay momentos determinados donde está muy perdido y la religión, al igual que la cultura, el dinero, lo que sea, pues busca esto, ¿no? Orientarte de alguna manera. Pero bueno, en cualquier caso, lo que tú decías, esta gente lleva esta congregación o esta organización lleva mucho tiempo yendo de hospital en hospital, pues explicando los métodos. Se ha trabajado, han habido muchos avances médicos gracias a los testigos de Jehová, ¿vale? Donde se podían hacer transfusiones con sangre sintética, donde se podrían hacer diferentes operaciones sin necesidad de que esa sangre se quede en el cuerpo del paciente. Bueno, no quiero entrar en detalles más médicos porque ahí puedo patinar. En su momento lo tenía muy claro y tal, ahora ya hace casi un año que se publicó y que se escribió, o casi medio año, pero sí que es verdad que han sido tremendamente, ¿cómo diría? Yo creo, concienzudos en ir en los principales hospitales de todas las ciudades mundiales a trasladar pues unas prácticas en caso de que un testigo de Jehová pues tenga una dificultad médica. Y todos los testigos de Jehová en cada ciudad, especialmente en Occidente, pues saben perfectamente a qué hospital ir y qué decir y qué no decir. No estoy diciendo que eso les ayude, ¿eh? O sea, hay complicaciones médicas que si eres testigo de Jehová estás verdaderamente en un problema. Pero sí que es verdad que hay los principales hospitales, las principales ciudades occidentales tienen soluciones bueno, que son verdaderamente innovadores y alternativas a lo que serían pues, las transfusiones de toda la vida. Ujú. Es muy interesante toda esta parte del libro, la historia de Mariona. El caso de Lucía es diferente. El caso de Lucía es una mujer que pasa de la cincuentena y que está en una situación verdaderamente límite. Sí, o sea, sí que el caso de Lucía puede arrancar con un punto menos exótico, pero también es verdad que el caso de Lucía es el caso que más nos puede apelar a todos, ¿vale? Y a todas, A porque bueno, todas. quienes lo lean van a encontrar una historia dentro de esa historia conforme avanza, que a mí me ha parecido espeluznante, pero eso lo tendrán que descubrir los lectores y las lectoras. Efectivamente. El caso de Lucía quizá es un caso que tengo un especial cariño porque yo sí que lo he vivido muy cerca y lo he vivido en muchas personas, en algunas mujeres y muchas de las lectoras que pues han tenido a bien leerse el libro, algunas me han escrito diciendo es que yo he sido esta persona y yo he pasado por esto. Estamos en una situación bastante paradójica, ¿no? Donde por un lado parece que lo tengamos todo, pero realmente todo lo podemos perder al día siguiente y está en una situación muy límite. Y el caso, y además esto, igual que el caso de Mariona, aquí es un tema de confrontación de valores, el caso de Luciano es un tema tanto de valores como el de propósito.
Muchas veces tú tienes un propósito en la vida, algo que te dé sentido a lo que estás haciendo, y el intentar conseguirlo hace que lo arriesgues todo, y cuando pierdes te puedes encontrar en una situación de desamparo. Y en esa búsqueda de sentido de la vida y de propósito que tenemos todos es cuando afloran esos tahúres, ¿vale? Esos gurús o falsos gurús que se acercan a ti de diferente manera e intentan sacar provecho de ese anhelo de ser relevante, ¿no? De hacer algo que importe, ¿no? Y yo creo que de eso va el caso de Lucía, ¿no? El tener que afrontar una situación de desamparo debido a seguir pues un camino muy influenciado de gente al que tú creías que era un amigo, ¿no? O en este caso, pues alguien incluso más cercano. Sí, bueno, tú conoces muy bien el mundo empresarial y el de las startups, que es realmente un poco lo que empieza, lo que propicia, ¿no? La desgracia, ¿no? Sí. de Lucía. ¿Cómo es este mundo de las startups y qué errores, si podemos nombrar alguno, comete Lucía o se suelen cometer incluso? Bueno, te digo los que se suelen cometer, porque yo creo que en el caso de Lucia sí es verdad que lo conozco. Yo mismo he sido emprendedor y yo mismo he perdido dinero en 3 startups diferentes, pero sobre todo he trabajado mucho con incubadoras, con gente, aceleradoras y todo lo que acaba así, que recogían un poco o captaban, eran imanes del anhelo de muchos jóvenes y de mucha gente no tan jóvenes, porque realmente se ha arruinado más gente haciendo lo que se llama el reskilling, ¿no? Intentando reorientar su vida y su carrera, que no gente saliendo de la universidad, ¿no? O sea, porque es gente que, bueno, que ya igual no tiene poco dinero y no tiene nada que perder. Pero la gente que ha ganado dinero y lo ha ahorrado y que cuando igual ha querido cambiar de trabajo o ha querido hacer algo por su cuenta, ese dinero igual lo ha encontrado. Mira, el tema de las startups es un tema muy peligroso, mucho. O sea, dicen que solo sobrevive una startup de cada 50, y es así. Y estamos además en un mundo donde coges una taza de café o de té y ya te está diciendo trabaja en lo que te gusta, sé tu propio jefe. Hay demasiada gente diciendo lo que tienes que hacer, en demasiados canales, en todo momento. Sé tu propio jefe. Mira, una de las frases que oigo más a menudo que más me repugnan, con perdón y lo digo directamente, es lo de eh, tener un sueldo es sacrificar tu sueño por el de otro. O sea, con perdón, o sea, me parece ya lo más. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no se puede tener un sueldo? Entonces, que no habrían empresas, ¿sabes? No, trabaja en lo que te gusta, en tu sueño. A ver, nadie sería basurero, ¿sabes? Claro. Posiblemente camarero, todo el mundo querría tener un bar, no servir cafés. Entonces, como me decía una persona que tiene un problema en las academias de cine, en las escuelas de cine, porque todo el mundo se apunta para ser director, nadie para ser un buen iluminador. Entonces, creo que estamos en un mundo donde continuamente hay mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y en ese momento, pues tienes ganas pues esto, de importar, ¿no? De hacer algo tuyo, de tal, de cual, te ves empujado y ahí es donde viene el peligro, porque yo siempre digo lo mismo, estamos en un mundo hiperglobalizado que va muy rápido, con 7.000 millones de clientes potenciales, pero también 7.000 millones de competidores. Y todo es difícil, todo hay que pensárselo muy bien. En todo se necesita dinero, mucho dinero, y cualquiera que te diga que esto es fácil y que solo soñándolo se puede, y pues básicamente te está engañando. No te digo que no haya que montar startups, no digo eso. Solo digo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y siempre pongo el tipo de ejemplo de cuando vas al casino. Yo digo, ¿hay que ir al casino? Ves al casino, pero solo apuesta que el dinero que no te importe perder, ¿sabes? No apuestes el dinero del billete de vuelta, del autobús de vuelta, porque si no, igual estás lavando los platos ahí, ¿no? Pero con la startup lo mismo. Arranca una startup, pero no lo apuestes todo. Solo apuesta lo que puedas perder, ¿no? En este caso, invierte lo que puedas perder. Y Es hay una, demasiada gente que no. Pero bueno, perdona. Dime. No, digo que que se habla mucho de las startups y ha habido una época en que yo creo que incluso se hablaba más. Pero, ¿cuál sería la definición? A lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero ¿cuál sería la definición de una startup? Vale, startup realmente es cualquier empresa que arranca. Lo Ujú. que pasa es que tiene una fuerte vinculación con la tecnología.
Yo creo que ahora todo el mundo que piensa en startup piensa erróneamente en, pues voy a montar una aplicación para pedir un taxi, para juntar a nanis con mamás, para tener, ¿sabes? O sea, todo el mundo piensa en algo tecnológico. Y esto viene pues un poco derivado de Silicon Valley. Pero realmente si mañana tú decides dejarlo todo y montar una zapatería, esa zapatería es una startup también. Ujú. ¿Sabes? Lo que pasa es que ya te digo, está muy vinculado a lo tecnológico. Entonces nadie llama a su zapatería una startup. Pero también lo sería. Al final es cualquier empresa que nace. Ujú. Bueno, y volviendo a la novela, que todos estos son temas que están muy relacionados con la novela, tocas temas muy interesantes. Hay una cuestión, es que, la hablábamos antes, que juegas muy bien con el misterio en las dos historias, porque poco a poco los lectores vamos conociendo el porqué de esa espera. ¿Cómo planteaste la estructura de la historia? Pues Si la planteaste, igual surgió así. sí, no, la planteé. A ver, a mí me gustan mucho las historias de misterio, ¿vale? Esta lo es, esto es un thriller, yo le digo que es un thriller sin cadáver, porque, o al menos sin cadáver, con un cuchillo en la espalda, pero sí que es un thriller igualmente, donde hay una encrucijada, donde hay un misterio, donde hay una situación que se tiene que resolver, incluso hay cosas que no se acaban de entender, pero vas luego tejiendo, bueno, vas conectando puntos, etcétera. A mí, si te fijas desde el tiempo verbal hasta la propia estructura, o sea que hay tres partes, eh, y la primera quizá es la de arranque, es la más... bueno, yo lo que planteaba es que primero fuera una novela que cada página te obligase a leer la siguiente, ¿vale? Que fuera una novela que consiguiese dos cosas. Primero, que te obligase a leerla en 2 tardes, pero que luego se quedase contigo. Entonces quería combinar las dos cosas. Por un lado, pues ese ritmo frenético, ese suspense que se mantiene, ¿vale? Y que te obligase pues a un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más, que incluso te dejase sin cenar o sin dormir, sería quizá el mayor de los regalos, ¿no? Pero que dijese, ostras, es que me la acaban en 2 días, vale, pero que trabajase temas, pues, morales o temas de debates y demás que pudieses luego compartir en una cena con amigos o con la familia o quien fuera, ¿no? Y sobre todo lo que quería es que tuviera, pues, desde el arranque a un final que te dejase un poco del revés, ¿no? En el buen sentido, ¿eh? Como diciendo, ostras, este final me ha, es que no quiero decir más cosas las que tocan, pero este final me ha impresionado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, al final también tienes que jugar un poco con la información, ¿no? O sea, tienes que ir dando la información en dosis suficiente para atraer y para mantenerte en vilo y para darte algo, pero no demasiado como para romperte el misterio, ¿no? Ujú. ¿Cómo salió? Pues sí que la estructura salió antes de empezar a escribir. O sea, primero, el proceso creativo fue, primero tuve la historia en la cabeza y me enamoró. Luego la historia empiezas a desarrollar un poco pues los recovecos, los personajes, etcétera. No totalmente. Esto luego, cualquier escritor cuando se pone a escribir, los propios personajes empiezan aunque sea un tópico, empiezan a tener vida propia y hacen cosas que tú no te esperabas, ¿no? Lo segundo fue la estructura y el tercero fue el tono más directo, más la forma de escribir, la forma de, ¿vale? Más cercano. Por ejemplo, yo soy muy poco descriptivo en términos de no me gusta irme por las ramas. No quería que tuviera la novela una sola página que no aportase nada, ¿vale? Yo no buscaba 500 páginas. Diría, la historia tendrá las páginas que necesite, ni una más ni una menos. Y realmente quizá por eso te la devoras, porque no hay momentos reflexivos, ni demasiado descriptivos, ni demasiado autocomplacientes, ¿no? O al menos eso es lo que no he querido, ¿no? Lo que el lector decidirá. Y bueno, resumiendo un poco, pues esto es ir dosificando la información para que siempre tuvieras pues esa necesidad de ir al capítulo siguiente, a la página siguiente. Ujú. Oye, tu primera novela con 50 años. ¿La de escritor es una vocación tardía en tu caso o es que no te atrevías a dar el paso? Vale, escuchado deprime, ¿eh? Un poco, te lo tengo que decir, Ana, ¿eh? Tu primera novela con 50 años.
Oye, perdóname, ¿eh? Esto es un poco la venganza de los lectores. Nos has Ya. dejado sin comer, sin dormir, con la tensión en el cuerpo mientras leíamos la novela. Dame un poco de revancha. A ver, antes de nada tengo que decirte que hace 2 semanas, dos personas que son Mick Jagger y Scorsese, con 80 años cada uno, sacaron 2 obras maestras. O sea que todavía tenemos cuerda, ¿sabes? Y además los dos a la vez y hace 2 viernes exactamente, ¿no? Con lo cual, yo creo que no hay edad en ese sentido. Y cualquiera que diga, no, es que yo creo que cuando sinceramente, y lo digo, cuando tú ves a un autor, ¿vale? Que llega pues a la 50, a los 60 tal, y ves que pierde fuelle, es porque igual ya ha contado todo lo que tenía que contar. No porque realmente pierda... Yo ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo a tocar piano, ¿sabes? Y el otro día me decía, pero, hostia, ¿te pones ahora a tocar el piano? Pues es lo que me apetece. Entonces, al final es, ¿por qué tan tarde? O tan tarde, o por qué a los 50 años? Pues porque yo siempre he contado historias, yo he escrito guiones, he hecho cortometrajes, Mm. soy publicista, antes era consultor de estrategia y pues nunca he tenido una historia suficientemente atrapante, ¿vale? O que me enamorase tanto como para encerrarme y escribir un libro. Hacía otras cosas, ¿no? Y en este caso he visto la historia, era una espina que tenía clavada y digo, pues voy a escribir un libro. Y entonces yo creo que ahí es cuando viene un poco el autodescubrimiento, ¿no? El descubrimiento de uno mismo, de sus capacidades. Porque yo no sabía si podía escribir un libro, no sabía si escribía bien o mal. ¿Que un ensayo lo escribía bien? Sí, porque trabajo durante esto. ¿Que un guión lo escribo bien? También he escrito muchos guiones. Incluso historias cortas, pero un libro entero no tenía ni idea. Y tampoco soy un grandísimo lector, no me leo un libro a la semana como para decir, bueno, es que tengo un bagaje. Entonces, la primera vez que tuve, el primer manuscrito que tuve y lo compartí, ahí es cuando me di cuenta que sabía escribir y que sabía escribir, ahora voy a quedar un poco pedante, muy bien. Y que la gente me decía, ostras, es que está muy bien el libro, ¿no? Y luego cuando lo repartes, lo llevas a editoriales y las editoriales te dicen, ostras, es publicable, es publicable, es publicable. Y al final tienes que acabar decidiendo entre más de una editorial, es cuando te das cuenta, pues oye, ahora también te digo una cosa, Ana, y esto es importante, hay que tener la historia, porque saber escribir es solo una parte. La otra parte es tener algo que contar. Y esta historia no sería esta historia si yo no tuviera 50 años. Y no porque sea más sabio con 50, es simplemente porque he vivido más. Sí. Y posiblemente si yo esto me pusiera a escribirlo con 20, pues la mitad de cosas serían referencias chabacanas de películas americanas, ¿sabes? Y con 50, pues todo respira, o espero que respire una cierta autenticidad, pues que, porque te diría que el 80% de cosas, mira, el otro día estaba en la presentación de Barcelona, estoy presentando en Barcelona y Madrid, y una cosa me decía, ¿por qué elegiste dos mujeres? Me decía, ¿tú qué sabes de las mujeres? Porque llevo 50 años conviviendo con mujeres, o sea, tampoco sé de médicos, he escrito sobre un médico y nadie le extraña, ¿no? Pues, pero también hay parte de cierto en eso, que al final para describir bien a las personas tienes que conocer a las personas. Y Mariona tiene 20 y pocos y Lucía tiene 50 y pocos, pero es que, claro, pues son edades que yo conozco, ¿no? Entonces, bueno, también te ayuda, te da un poco para coger perspectiva y tener más fondo de armario, ¿no? Bueno, que yo no me meto con tu edad, ¿eh? Que yo tengo 46, así que voy camino ya de los 50 también. Oye, has comenzado las presentaciones, como comentabas, y has estado acompañado de David Guapo y de Risto Mejide. Risto Mejide, que por cierto es quien ha escrito la frase para la faja del libro. Eh, Así hay mucho camino hecho. Sí, bueno, fíjate, sí, no, porque al final, a ver, sí, porque evidentemente cuando alguien como Risto, que aparte de ser una persona muy conocida, es un gran escritor, y la prueba son su último libro, el de 16 notas, que me parece que es una obra brillante. Claro, al final tú estás leyendo a alguien y dices, bueno, o eliges un libro y dices, bueno, a ver,
hay una persona que tiene pues bueno, que tiene criterio y que me lo está recomendando, ¿no? Es diferente que te lo recomiende Risto que te lo recomiende pues tu vecino. Entonces, yo creo que evidentemente eso ha sido una ayuda y evidentemente le agradezco pues todo el trabajo que ha hecho tanto con la faja como en sus redes como luego pues teniendo a bien conducir la presentación, que la verdad es que me hizo un Chester que fue un auténtico lujo, ¿no? Y el caso de David Guapo es diferente porque David Guapo, igual que Risto, es una persona concienzuda que lleva 10 años entrevistando a gente, ¿no? Y cada entrevista se lee el libro. Bueno, tengo que decirte que Risto, cuando yo te decía que yo le mandé el manuscrito a una persona, bueno, la primera que lo leyó fue mi mujer, evidentemente, y me ayudó mucho durante todo el proceso, pero no cuenta porque es mi mujer. Y como a mi madre todo le parece fantástico. Pero la primera persona que le envié el manuscrito fue Risto. Y Risto fue la persona que me dijo, está muy, muy, muy bien. Y si no lo mueves tú, lo muevo yo. ¿Vale? Y eso me dio, pues bueno, yo creo que la mayor alegría de mi vida. Porque más él y yo tenemos una relación laboral, hemos trabajado juntos y de amistad. Y somos muy sinceros el uno con el otro. Él me ha mandado sus manuscritos y lo que me ha gustado y lo que no, no. Y él hace lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso, como prescriptor es un 10, o sea, que evidentemente ha sido un lujo tenerlo, ¿no? Ujú. Bueno, te dedicas al mundo de la empresa y ahora acabas de entrar en el literario. ¿Qué tal el cambio? Pues mira, es el segundo cambio fuerte que he hecho a nivel profesional, porque yo venía del mundo de la consultoría estratégica, que es como te la imaginas ya, con la corbata, con el traje, todo, ¿no? Se hacía estrategias de transformación y digitalización y todo. Y de pronto me vino un señor y me dijo, Risto, justamente, y me dijo, oye, vente a ser pues el que lleve mi agencia de publicidad, ¿no? Y ahí cambié la publicidad y ese fue el primer gran salto. Y cualquier salto es muy duro, es excitante, es la única forma que tenemos de crecer, ¿no? Cuando saltas de un mundo a otro y te la juegas, ¿no? Y te pegas un tortazo. Y ahora mismo con el tema de como autor, bueno, a ver, no sé, es indescriptible, ¿vale? Porque al final cuando estás en el mundo de servicios, da igual que seas publicista o consultor o lo que sea, pues oye, haces encargos y tu cliente dice, oye, buen trabajo, tal, cual, igual sale una campaña tuya en la tele, pero bueno, pero al final es un ser anónimo, ¿no? Ahora eres un autor y la gente se lee tu novela y hay gente que le encanta y te dice, ostras, me he quedado sin dormir, me parece increíble, he flipado con el final, o sea, te da las gracias de una manera que nunca nadie te la ha dado por algo que has hecho, ¿no? Y yo siempre he pensado que el escritor escribe no por el dinero, porque no es un trabajo muy bien pagado, pero sí que yo creo que escribe por el ego. O sea, yo llevo flotando como un pez globo pues desde que publiqué la novela. Y a mí, yo me levanto hoy lunes, me he levantado, pues estos, no sé, booktokers, instagramers, no sé cómo llamarlos, ¿no? Estos críticos que están en Instagram y en TikTok y demás, Ujú. hoy me he levantado con una reseña que me sacaban las lágrimas. O sea, para mí hoy no era lunes. O sea, me he ido dando saltitos al trabajo, ¿no? Y es fantástico, o sea, realmente te da la vida, te da la vida. Además, el trabajo de escritor es un trabajo muy solitario. Estás ahí en tu ardilla escribiendo y demás, tú coges, luego viene la travesía de intentar publicarlo, al final consigues una editorial que confía en ti, luego la gente lo lee y es cuando empieza y haces tu promo y estás ahí dando el coñazo a todo Dios, como Santiago Segura. Yo me siento como Santiago Segura del mundo corriente y, y de pronto empieza a caerte las críticas o a lloverte las críticas, las positivas. Igual que no te dice nada es porque no le ha gustado. Eso hace... Pienso que la gente es maravillosa y ahí, bueno, es una inyección de alegría, yo creo que inenarrable, es muy difícil de explicar, ¿no? Recordad
Sala de espera de Iván de Cristóbal. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a ti, Ana. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.